Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Manuel Anchique, hago parte de la Organización de Estados Iberoamericanos y es un placer darles una cordial bienvenida a todas las personas que asisten a este espacio de intercambio de experiencias y saberes que hemos organizado para ustedes, el cual está pensado para fomentar el diálogo, el intercambio de conocimientos, las prácticas en el entorno, digamos que desde la gestión de salud. ¿Qué sucede con el tema de diversidad? ¿Cómo garantizamos en el marco de la prestación de servicios ese enfoque diferencial? Y queremos para el día de hoy hacer una experiencia muy interesante, invitando una experiencia de nuestro país hermano México, en la cual queremos contrastar con los muy buenos ejercicios que desarrollamos desde la Secretaría Distrital de Salud. Invitamos a todas las personas a que por favor divulguen este evento con sus conocidos. Sabemos que hay muchas organizaciones de la ciudad de Bogotá que les interesa este tipo de escenarios académicos, que lo puedan compartir con sus compañeros de organización y quien tenga un interés académico también puede ayudarnos a divulgar. Recuerden que estamos en este momento haciendo una transmisión en vivo a través de las páginas de Facebook de la Organización de Estados Iberoamericanos y de la Secretaría Distrital de Salud. Los invitamos, por favor, también a que nos dejen sus inquietudes a través del chat, desde dónde se conectan, desde qué localidad, si pertenecen a alguna organización. Para nosotros sería muy interesante saber desde dónde se están conectando. Quiero recordarles que este ejercicio, este ciclo de todos con participación social en el sector salud, hace parte de las acciones conjuntas que realiza la Secretaría Distrital de Salud y la Organización de Estados Iberoamericanos a través del Convenio de Cooperación Internacional 2714-506, que ya entra este tercer año a hacer un trabajo muy interesante alrededor de proyectos de iniciativa comunitaria, proyectos poblacionales y diferenciales y de género que buscan co-crear laboratorios sociales territoriales en salud. Por lo anterior, hemos formulado una serie de 3 webinars. Este es nuestro segundo, el tercero está programado para el próximo 24 de marzo, también con una experiencia internacional en la que contaremos con la participación de diferentes expertos que nos compartirán sus conocimientos, sus experiencias, sus saberes. Muy seguramente hay cosas que hacemos muy bien acá que pueden ser replicadas en otros países, o nosotros podemos generar una transferencia de conocimiento que nos permita mejorar todo lo que hacemos en el sector salud con una calidad más grande desde este conocimiento transferido. Nos acompaña, como siempre, el equipo de la Secretaría Distrital de Salud y esperamos que estas acciones ayuden a consolidar todos los ejercicios que se están haciendo en la ciudad. Este segundo webinar tiene como título Diversidad en la gestión en salud, con enfoque diferencial, en donde profundizaremos en conocimientos, experiencias y retos basados en innovación desde aspectos técnicos. Nos complace contar el día de hoy con la presencia del doctor Leonardo Mejía. Doctor Leonardo Mejía, muy buenos días, bienvenido. Él es subdirector territorial de la Secretaría Distrital de Salud. Y también desde México nos acompaña el doctor Joel Heredia. El doctor Joel es responsable del eje de salud, nutrición y calidad del programa de investigación Desarrollo Humano Sostenible de la Universidad Metropolitana. Sean ambos bienvenidos. Para poder aprovechar de mejor manera este encuentro virtual, nuevamente los invito a que participen con sus preguntas en el chat. La medida en que vayan llegando, pues nosotros se las vamos a transferir a nuestros expertos. Recuerden también multiplicar, invitar a otras personas que pudieran entrar a este escenario académico. Inicialmente vamos a contar con la exposición de nuestro invitado, el doctor Joel Heredia Cuevas, que nos va a contar desde el programa que tiene la Universidad Autónoma Metropolitana, un poco el ejercicio de desarrollo sostenible en esa perspectiva de salud, nutrición y calidad de vida, sobre todo en una región muy interesante en México, que es Chiapas. Ya él más adelante nos contará un poco más al respecto. Después contaremos con la participación del doctor Leonardo Mejía, subdirector territorial de la Secretaría Distrital de Salud, que nos compartirá las estrategias que despliega el distrito para la promoción de servicios de salud de manera inclusiva y con enfoque diferencial. Al término de las dos sesiones, de las dos intervenciones de nuestros expertos, vamos a hacer un panel con unas preguntas que van a provocar algunos elementos que nos van a permitir ampliar el espectro de sus intervenciones. Bueno,
para entrar en materia. Entonces, quiero dar la bienvenida y de verdad agradecerle nuevamente al doctor Joel Heredia Cuevas por su participación en este evento. El doctor Joel es graduado como médico general y pues es maestro en desarrollo rural en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Es residente en Chiapas desde 1983 y su trabajo se ha desarrollado en diferentes regiones del estado de Chiapas en el ámbito de salud comunitaria. Es coordinador de servicio social en Chiapas de las licenciaturas en medicina, estomatología y enfermería, también de la Universidad Metropolitana, y es socio fundador y miembro activo de Salud y Desarrollo Comunitario, que tiene su sede en Palenque, Chiapas. Ha publicado en diferentes medios y particularmente ha desarrollado un manual de promotores de salud que cuenta ya con 2 ediciones y es coautor de diversos artículos sobre tuberculosis pulmonar, desnutrición, muerte materna, movimientos sociales y servicio social universitario en Chiapas. Doctor Joel, nuevamente agradeciéndole su participación. Sea usted bienvenido a este escenario. Le escuchamos. Muchísimas gracias. Gracias de verdad por la invitación. Es un placer para mí poder compartir con ustedes en este espacio, con esta hermana república. Y bueno, primero, además de esto, pues trataré de ubicar de manera muy general esta iniciativa, este trabajo que hacemos desde la universidad. Bueno, tiene su sede en la Ciudad de México, actualmente son 5 campus, pero es en 3 campus en su momento, en 1982, cuando se inicia una serie de trabajos aquí en Chiapas, desde la universidad a través del servicio social. El programa de investigación, desarrollo humano en el cual hemos logrado consolidar una serie de acciones, en realidad nace en 1995. Me regresaré un poco más adelante a este antecedente que es muy importante de cómo es que la universidad inicia sus trabajos aquí en Chiapas en 1982. Entre paréntesis, bueno, mencionar que justamente con en estos años, el año pasado celebramos el 40 aniversario de la presencia de este programa aquí en Chiapas, a través del servicio social, y también 25 años del programa de investigación desarrollo humano. ¿Qué propósitos tiene? ¿Cuál es la intención el objetivo central de este programa? Es buscar una vinculación justamente de las instancias, de las instituciones de educación superior para colaborar con actividades sociales en la búsqueda, con actores sociales, perdón, en la búsqueda de alternativas para hacer frente a los complejos problemas que vive la población. Digamos, ese es el reto principal, cómo acercarnos como institución educativa hacia el terreno, hacia el lugar en donde está la población, donde se viven los problemas, y cómo acercarnos no para ir a decir qué hacer, para trazar, para ejecutar un programa prediseñado, sino más bien colaborar con la población para entender los problemas que se presenten ahí y qué podemos hacer, cómo podemos interactuar. Ese es el reto principal de este programa. Tiene 4 ejes de atención. Uno de esos es el de salud, nutrición, calidad de vida. El otro tiene que ver con la producción, tecnología y medio ambiente. Un tercer eje es el de cultura, educación y derechos humanos. Y un cuarto eje es el de estrategias sociales, políticas públicas y relaciones de poder. Entonces, son estos ejes los que le dan cuerpo, los que hacen posible que muchas personas de la universidad, entre académicos y estudiantes, nos vinculemos y seamos parte de esta propuesta. Decía, voy a tratar de regresar un poco al contexto de cómo nace este programa, que nace en 1995, pero el contexto es muy importante porque en 1982 la universidad inicia aquí un proyecto de servicio social
La Universidad Autónoma Metropolitana nace en 1974. Somos una universidad joven en ese sentido, comparada con otras como la UNAM o el Politécnico, por ejemplo, ¿no? Entonces, 1982 implicaba el egreso de los primeros grupos de las licenciaturas de medicina. Prácticamente estomatología se incorpora después y lo mismo enfermería, nutrición también. Pero en este sentido, la intención de la universidad en esos años es acercarse al estado de Chiapas, ya de por sí con una serie de problemas. Chiapas actualmente y desde antes y actualmente sigue siendo el estado más pobre del país. Entonces eso ya da una idea de las condiciones que implica la marginación y la pobreza multidimensional. Entonces, en aquellos años, la intención de acercarse con el servicio social trae consigo la propuesta de la universidad de un servicio social que, bueno, entre paréntesis, quisiera ubicar brevemente el servicio social universitario en este país. Implica un año de trabajo, de presencia en espacios comunitarios, primer nivel de atención, generalmente para el caso de las licenciaturas de medicina del área de la salud, y que es un compromiso, es parte de un compromiso que se establece después de la revolución y se hace una obligación también, en el sentido de que quienes tenían el beneficio de la educación de alguna manera que les brindaba el Estado, de alguna manera con este año pudieran remunerar algo de lo que ha significado ese beneficio en el país, digamos, ¿no? Bueno, este requisito sigue presente y justamente es en este marco que el servicio social opera acá, en la experiencia que les comento. Llegamos al estado de Chiapas en la zona norte. Bueno, yo me incorporé un año después, realmente me incorporé como estudiante, como pasante de servicio social, y después ya me fui quedando, por un lado, por cuestiones personales, proyecto de vida, y al mismo tiempo vinculándome a la universidad. El problema que se define en aquel momento como un problema que había que voltear a ver era el de la tuberculosis pulmonar, que ciertamente sigue presente, pero bueno, fue algo que en aquel momento se planteó, y a través del servicio social nos propusimos, se planteó la necesidad de estar en las comunidades más alejadas de aquí mismo del estado de Chiapas, que para fines prácticos, solo para ubicarnos, actualmente tiene 5.200.000 habitantes el estado. La mitad vive en zonas urbanas y la mitad en zonas rurales. Y ha sido un patrón que se ha repetido durante toda esta historia del estado. Desde luego hace 40 años era mucho menos población, pero el mismo patrón. Y en ese sentido, el acceso a los servicios de salud representaba o sigue representando ahora, entonces era más complicado el acceso a los servicios de salud. La tuberculosis pulmonar, entonces, la volteamos a ver como este problema que nos invitó a participar, a estar dentro de las comunidades a través del servicio social con nuestros académicos que nos acompañaban, porque decía hace un momento, la universidad en su propuesta también considera el servicio social ligado a la docencia y a la investigación. Entonces, en esta lógica, la universidad ha asignado asesores, que es mi caso ahora mismo, para acompañar el servicio social y estar en un seguimiento constante de las personas que están prestando este servicio. De la mano con esto, el tema de la investigación, hemos volteado a ver la importancia de esta metodología que tiene que ver con la investigación-acción participativa, es decir, voltear a ver el problema desde la población y tratar de entenderlo. Más o menos el problema de la tuberculosis nos llevó al terreno de lo complicado que era para una persona poder atenderse y tener que asistir a un centro urbano, muchas veces ubicado a 8 o 10 horas de su lugar, de su sede de origen. Bueno, no me voy a entretener mucho en esto, pero logramos ahí, interactuando con la población, diseñar otras acciones, otras metodologías que para fines prácticos se tradujo en una cosa, entre otras cosas, muy simple, que es
hacer la vaciloscopía en campo, tomar el frotis ahí y no hacer que el paciente tuviera que irse al laboratorio a tomar la muestra, tomar el frotis, pero no solamente eso, nosotros lo llevábamos a los laboratorios de la Secretaría de Salud, pero no solamente eso, dado que la tuberculosis requiere un seguimiento muy importante, bueno, nos asumimos la responsabilidad de tener que dar el seguimiento que hoy ya está bastante conocido en el caso de la tuberculosis, que tiene que ser estrictamente supervisado, pero en nuestro caso, desde ese momento, lo asumimos y lo hicimos parte de esta necesidad de estar en la comunidad, de sensibilizar, de informar, de dar toda la información necesaria a la población, a las pacientes, los pacientes, antes de iniciar un tratamiento, para que de esta forma pudiéramos contar con la voluntad de las personas y eso nos permitiera un mayor éxito. Bueno, es un proyecto que se ejecutó durante 10 años y en 10 años, entre otras cosas, incorporó personal de la comunidad, primero como acompañantes de familiares y luego fueron figuras importantes para definir lo que nosotros empezamos a nombrar como promotores de salud. Bueno, el resultado de estos 10 años nos arrojó datos muy importantes, una cantidad muy importante de pacientes que fueron detectados, y lo más importante aquí es que hubo una importante tasa de curación en pacientes en zonas rurales, que estaba muy por encima de lo que en ese momento hablábamos de entre el 73 y 78% de tasas de curación, y que en aquellos años pues fue un éxito lograr este resultado. Bueno, no me entretengo mucho aquí, pero este es el antecedente que nos lleva hasta el año 1994, y ustedes recordarán, 1994 es un año muy importante aquí en Chiapas, porque es el momento en el que se da un movimiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma las armas y desde esta lógica exige una serie de demandas, todas relacionadas con el derecho a la vida, educación, salud, vivienda, salario, justicia, en fin, todas esas demandas. Pero bueno, esto cambió el escenario en el Estado y de alguna manera ya no permitió continuar en la misma lógica con lo que se venía haciendo desde la universidad. Pero aquí lo que quiero referir de manera más importante, que tiene que ver ya con este antecedente de vínculo de la universidad con la población, es que en ese momento nuestros pasantes en servicio social que estaban, algunos recién iniciados en el servicio social y otros con 6 meses de estar en curso en el servicio social, tuvieron la opción de retirarse y por la situación de emergencia. Digo, fue la indicación que se tenía desde las autoridades de la universidad, porque se resguardara a las y los pasantes, y en todo caso también se les permitiera ya retirarse y por el momento concluir el servicio social. Y aquí nos topamos con una cosa muy importante. Por un lado, la respuesta de las y los pasantes que estaban en el sentido de, desde luego en el contexto, entender que los riesgos eran mayores en determinadas regiones que en otras, y que en ese sentido era importante permanecer y ayudar a la población que producto de esta situación de emergencia se desplazaba de un lado a otro. Entonces, tuvimos una respuesta en nuestras alumnas, alumnos, muy importante en ese sentido, que nos llevó también al terreno como universidad a plantearnos estar en un momento de emergencia de ese tamaño, una situación tan seria, tan grave, pero justamente nos remitía a los compromisos universitarios de crear, de formar personas con las capacidades, con las habilidades y con el compromiso para estar en los problemas más complejos del país. Y bueno, este era uno de esos precisamente. Esto da pie entonces a que desde la universidad se sumen otros actores, que algunos ya estaban aquí a través de proyectos como el de servicio social. Había presencia de otros grupos acá, de otros sectores de la universidad trabajando, pero que el 95 da pie a definir esto como un programa mucho más amplio, en donde desde luego se destinarían recursos y se tendría todo el respaldo universitario.
A lo largo entonces, o a partir de que nace este programa, entonces empezamos a tener una interacción que, dicho sea de paso también, en un contexto muy complicado, entre otros, porque dentro de la misma Secretaría de Salud se nos reducen los espacios, se nos dan las gracias por estar aquí y de alguna manera lo que se plantea es que ya no va a haber personal de servicio social en las comunidades, va a haber solamente personal de contrato de base, en fin, algo que realmente sería muy bueno, que se tuviera todo el personal médico en las comunidades, que actualmente no existe aún, pero en aquel momento se nos plantea esto y de alguna manera esto invita a que nos retiremos del espacio. La universidad se plantea continuar en la lógica del compromiso con la población, también con las instituciones, desde luego, y sin sobrepasarlas, pero asumiendo que hay un compromiso con la población, y la población lo que nos decía era pues que era importante que pudiéramos permanecer por la cantidad de pacientes que estaban en tratamiento, en seguimiento, en fin, y por la confianza que se había logrado. Ya habíamos generado otras líneas de acción, por ejemplo, con el tema de parteras, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esta lógica y justamente porque el conflicto invitaba a sumar diversos actores, invitaba a sumar todos los esfuerzos necesarios para entender lo que estaba pasando y afortunadamente también porque el conflicto zapatista, digamos, en su expresión más álgica de esa guerra de combates entre el gobierno federal, el ejército federal y el ejército zapatista, dura 11 días y después viene un proceso de diálogo. Entonces, todo esto invita a esto que decía, a sumar, a estar, a conocer y a ser parte del proceso para ver cómo coadyuvar con todas las demandas que planteaba, que ponía en el escenario el movimiento zapatista. ¿Qué es lo que sigue entonces como programa? Ante la dificultad de tener ya espacios dentro de la Secretaría de Salud, en este caso, por lo que mencioné hace un momento, optamos por voltear a ver espacios de interacción con organizaciones de la sociedad civil y se abrieron diversos espacios. La sociedad civil organizada ya estaba trabajando desde hacía años el tema de salud y de otras cuestiones, ¿no? Pero en el tema de salud encontramos ahí esa posibilidad y de esa manera la universidad se vincula, hace un acercamiento muy importante con actores de la sociedad civil en función de estos problemas de salud, que básicamente en el tema, en el momento y en la situación, tenían que ver con la emergencia, con estar presentes en la emergencia y atender la parte asistencial, básicamente. Este periodo que viene hasta más o menos el 2000 se da en una situación muy complicada por esto de la emergencia, el diálogo se prolonga cada vez más, de hecho, nunca se ha culminado ese diálogo, pero estos años fueron muy complicados, la contrainsurgencia surge, grupos paramilitares, entonces aparecen otra serie de problemas que tienen que ver pues con la seguridad básicamente, ¿no? En nuestro caso pues logramos permanecer y es hasta el año 2000 cuando en la alternancia del poder, finalmente a nivel nacional, termina el PRI, un partido que estuvo en el poder durante más de 70 años, entra el PAN, el partido de la derecha, y bueno, esta alternancia de poder da una posibilidad, por lo menos aquí en Chiapas, de digamos, recuperar algunos espacios de interacción. En este sentido, la misma Secretaría de Salud nos invita a volver a estar dentro de la Secretaría de Salud con el espacio del servicio social. Y a partir de ahí empezamos a caminar con prestadores de servicio social, tanto en la Secretaría de Salud como dentro de la sociedad civil organizada. ¿Qué ocurre después a partir de estos momentos? Bueno, a grosso modo, este tercer periodo, 2000-2019, nos permite voltear a ver algunos de los problemas que ya estaban presentes, como el de la muerte materna, por ejemplo, que también Chiapas ha ocupado los primeros lugares en cuanto a muerte materna, nos permite voltear a ver con más tranquilidad, un poco con más posibilidad de planear y de organizar y desarrollar algunas acciones que ya veníamos haciendo con las parteras
y de esa manera fortalecemos este proceso, ¿no? En la parte asistencial con las parteras, pero también en la parte de formación que señalaba desde un principio. El hecho de que en mi caso pueda estar aquí cada mes, tenemos una serie de reuniones con nuestros pasantes en servicio social, con el personal médico o de estomatología, de nutrición y de otras disciplinas que se han sumado, para voltear a ver estos problemas no solamente desde el ángulo biomédico, sino desde todo lo social que está alrededor, por ejemplo, de una muerte materna, ¿no? Que tiene que ver con las condiciones de marginación, de pobreza, de desigualdad, de género, del derecho a la salud. Entonces, estos elementos dan pie a una propuesta de formación que hacemos, que vamos llevando de reflexión con las y el personal médico que está acá cada mes, y luego se van a comunidad y regresan, y así es la dinámica. Decimos entre la teoría y la práctica, estar yendo y regresando. Y puesto en el centro el problema de muerte materna, que para fines prácticos, una de las iniciativas que impulsamos y que hace poco acabamos de publicar algunos resultados, tienen que ver con dejar ver cómo esta interacción con las parteras, sumarnos con el trabajo que hacen las parteras, porque desde antes y hoy mismo, las parteras en las regiones rurales siguen atendiendo una cantidad importantísima de partos. Para nosotros, en los datos que documentamos, que registramos, es alrededor del 63% de los partos. Y parte de esto que publicamos tiene que ver con que este trabajo que hacen las parteras, hemos logrado encontrar ese vínculo con ellas para fortalecernos desde los saberes, desde lo que sabemos en nuestro caso como médicos, pero también desde el saber que existe en la partería tradicional de miles de años y que es muy valioso y que es diferente a lo que hacemos. La relación partera mujer embarazada es totalmente diferente a la que nosotros establecemos. De entrada decimos médica o médico-paciente, ya eso le sesga en buena medida esto que tiene que ver con la relación con las personas. Pero bueno, el resultado de todo esto es que logramos establecer ese contacto, ese acuerdo de colaboración para intercambiar saberes, para reunirnos, para intercambiar cómo atiendes tú a una paciente, cómo la atiendo yo, y de esa manera retroalimentarnos. Pero no solamente eso, en el seguimiento, en el control, hacer un seguimiento conjunto, de tal manera que las parteras que se acercaban o se acercan a las unidades en donde estamos trabajando con personal médico, sientan también el apoyo en ese sentido, o la persona embarazada se sienta apoyada y no en competencia con un servicio que muchas veces el modelo médico hegemónico lo que hace es denotar el trabajo de la partería. Entonces, nosotros luchamos contra eso con nuestro personal médico, que acaba de regresar de la universidad, pero viene ya con esa carga también. Entonces, decía, parte de este resultado es que logramos que una cantidad importante, que es un 13% de un registro de 1,706 partos, sean atendidos en una cosa que nosotros llamamos de forma coordinada, partera con personal médico, ya sea porque la partera tuvo ahí un inconveniente y consideró necesario llamar al médico, a la médica fue, o a la inversa, porque el médico o la médica no pudo ahí atender, algo no entendió, algo se le atoró y llamó a la partera, y juntos resolvieron el problema de atención de parto en un 13%. Y bueno, el 63% decía lo atiende la partera en campo, en esta experiencia que menciono, el 13% lo atienden de forma conjunta partera y personal médico, que valga decir aquí, de este porcentaje de atención también, hay otra parte que no resuelven ahorita, que se va al nivel hospitalario, que es un 10%, ¿no? Entonces, si hacemos una sumatoria, bueno, y una parte menor, que es como un 8-9%, lo atiende el personal médico, en la lógica que pues simplemente le tocó porque llegó, porque la mujer, la familia quería que la atendiera la médica, el médico, y bueno, hubo condiciones. Y estamos hablando de que el ideal es atender partos que han sido embarazos sin complicaciones, que eso ya es un problema decirlo aquí, pero finalmente tratamos de que así sea, ¿no? Entonces, en este resultado, decía, de esta última parte,
creemos que ha sido muy valioso porque hemos logrado. Tuvimos una muerte materna en este registro de 1,706 partos. Decía que las complicaciones que no se pueden resolver, que han sido más o menos un 10%, se derivan al hospital. En una de esas derivaciones falleció una mujer llegando al hospital, ¿sí? Y más allá de voltear los números, que realmente no es, esta no es la solución en el sentido de decir que este resultado evidencia que disminuye la muerte materna. Creemos que sí, en el lugar en donde está y según las tasas, sí hay una incidencia mejor, digamos, en esa tasa. Pero lo más valioso para nosotros aquí es demostrarnos que sí es posible interactuar entre un espacio, entre un modelo de atención y otro, en este caso, con la partería tradicional. Entonces, bueno, eso a grosso modo es lo que hemos hecho aquí en trabajo de campo en la zona rural. Y no quisiera dejar de comentar algo también que tiene que ver con un trabajo que se hace en la parte urbana y que tiene que ver con un proyecto urbano, justamente un proyecto urbano de salud que impulsa la universidad y que justamente este año cumple 30 años, pero que en la medida en que el programa de desarrollo humano se crea, también este proyecto ha sido muy importante porque ha tenido una interacción desde las personas que lo coordinan con el trabajo que hacemos acá. Y dentro del trabajo urbano que hacen allá, quisiera ubicar nada más dos cosas que han sido muy importantes. Primera, es una propuesta que también está centrada en modelos de atención centradas en las personas como el eje que tiene que definir, que tiene que ir trazando líneas junto con nosotros, sobre cómo hacer y cómo atender la cantidad de problemas que podamos tener. Pero yo aquí me referiré a dos: un modelo de atención integral centrado en la persona para el cuidado y control de las enfermedades crónicas. Este modelo, dentro de este trabajo, pues ha logrado, digamos, en una cantidad de 165 personas, ha logrado un resultado importante antes de la pandemia y hoy mismo, que consiste de manera muy simple, se puede decir, en que han tenido una incidencia muy importante en cuanto a las tasas de incidencia, en cuanto al control pueden tener en hipertensión o en diabetes, y que para fines prácticos están como 20 puntos porcentuales arriba de lo que reporta la encuesta nacional de nutrición y salud aquí en México. De manera breve también mencionaré, pues, es un trabajo que ya tiene 8 años más o menos. Ellos han publicado algo en estos últimos 4 o 5 años, en donde dejan ver cómo antes de la pandemia este modelo, que me voy a regresar un poco, es un modelo que parte no de la lógica de tener que ir a decirle a las personas, en nuestro caso como trabajadores de salud, cuáles son los modelos de vida, los estilos de vida que deben seguir y cómo deben seguirlos, y recurrir a la medicalización y sobre eso estar insistiendo con la población. No es un modelo que parta de eso, parte al revés, parte de entender que ahí hay un problema que quien lo está viviendo tiene la capacidad, en este caso las personas que lo padecen, de ser promotoras de su salud, y que en la medida en que podamos acompañarles, podemos ir encontrando esas fórmulas, esas acciones necesarias que desde la conciencia individual, pero también en pequeños colectivos, puede crear espacios de interacción, de sensibilización, que para fines prácticos, por ejemplo, aquí ellos han nombrado consejos asesores entre las mismas personas que padecen, consejos asesores que orientan a las otras personas que se van incorporando al programa. Pero bueno, decía, estos resultados han sido muy importantes. En 2019 tenían más o menos 20 puntos porcentuales arriba, decía, de lo que tanto en el control de hipertensión como de diabetes, arriba de lo que la encuesta nacional de nutrición y salud registra. Y con la pandemia sí bajó casi
están muy cerca entre un indicador y otro, entre un resultado y otro, 2 puntos porcentuales de diferencia, pero un resultado alentador es lo que está ocurriendo después de la pandemia 2021, en donde vuelve a repuntar nuevamente en este pequeño grupo de trabajadores, este pequeño grupo de personas de la Ciudad de México, hombres, mujeres en su mayoría, con estas enfermedades crónico-degenerativas y que empiezan a repuntar con mejores índices en cuanto a su control, ¿no? Entonces, esto a grosso modo dentro de lo que ocurre en el espacio urbano, también con relación a un trabajo que han hecho, no puedo dejar de decir, con escolares, que no hay tiempo para describirlo, pero que ha sido muy importante a tal grado porque con escolares trabajaron desde la escuela el tema de la salud y enfocado básicamente en buena medida al tema de la obesidad. Y también lograron resultados muy importantes y a través de acciones de promoción de salud. Entre esas, uno de estos trabajos que hicieron, un libro que se llama Dulce Clarita, hoy mismo se ha incorporado dentro de las estrategias de promoción de la salud del sector salud y bueno, se van a editar algo así como 9,5 millones de ejemplares para ser parte de los libros de texto escolares. Bueno, más o menos a grosso modo, creo que estamos en tiempos. Sí, ya agoté mi tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. No, muy interesante, doctor Joel, esa concepción del tema de la perspectiva de salud, no solamente justamente desde la salud, sino que todo este tema de entender el territorio, las particularidades de las personas, la conexión con las comunidades es vital. De verdad, le agradecemos mucho su intervención y esperamos que nos acompañe ahorita en un momento en el panel que vamos a tener con el doctor Leonardo. Antes de continuar con nuestro evento, quisiera contarles que tenemos personas conectadas desde muchos territorios, sorprendentemente no solamente desde la ciudad de Bogotá, tenemos personas que se están conectando desde Arbeláez, desde el Tolima, desde Villavicencio. Saludamos especialmente a las personas que nos están acompañando desde Ciudad de México también. Bienvenidos a este escenario. Desde Soacha también nos están acompañando. Un cordial saludo de verdad para todas las personas que hacen parte de los equipos de salud en los diferentes territorios. Desde Quirigüe tenemos también participación de equipos de las EPS privadas y públicas de la ciudad de Bogotá. Queremos entonces ahora, y para darle continuidad a nuestro ejercicio académico, nuestro webinar del día de hoy, darle la bienvenida al doctor Leonardo Mejía. El doctor Leonardo Mejía Prado es subdirector territorial de la Secretaría Distrital de Salud y quisiéramos compartir algo de su perfil. Es sociólogo y especialista en gerencia social de la Escuela Superior de Administración Pública de la ESAP. Es doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Cuenta con una amplia experiencia en la gerencia de proyectos sociales y de participación comunitaria y en el abordaje y análisis de diferentes políticas públicas. Se ha desempeñado como coordinador en procesos de educación y cultura para la paz, liderazgo y fortalecimiento organizacional en instituciones públicas y privadas. Cuenta también con experiencia en docencia en grupos de investigación y ha sido representante de Colombia en diferentes congresos de liderazgo, desarrollo humano y paz. En la actualidad, reitero, es subdirector territorial de la Secretaría Distrital de Salud, donde lidera todo el ejercicio de procedimientos con población de diferentes géneros y con diferentes perspectivas. Doctor Leonardo, bienvenido a este escenario y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Adelante. Doctor Manuel, muchas gracias por la presentación, a la OEI por el espacio, también a todo el equipo que viene liderando y articulando trabajo con la Secretaría de Salud, al doctor Joel Heredia, también por la presentación que me antecedió y por todas sus reflexiones y todo el trabajo. También felicitar pues, a la Universidad Metropolitana por todo el trabajo que viene liderando el profesor Joel
desde México, con todos los grupos de investigación y en todos los procesos que desarrollan. Muchas gracias también a las personas que nos siguen, nos escuchan por este espacio y bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas. Efectivamente, pues en este momento nos encontramos desde la Secretaría Distrital de Salud y la intencionalidad es compartir algo de la experiencia que hemos venido desarrollando a lo largo de estos 3 años de desarrollo de programas, estrategias, actividades con enfoque poblacional diferencial y de género, específicamente en las 20 localidades que componen nuestra ciudad de Bogotá. Entonces, nuevamente gracias y bueno, les pondré a presentar pantalla en este momento. No sé si están viendo mi pantalla. Creo que sí. Sí la vemos. Perfecto. Bueno, nosotros en Bogotá hemos iniciado desde hace 3 años con una estrategia de salud a mi barrio, salud a mi vereda, que es precisamente acercar la salud a las diferentes comunidades que habitan nuestra ciudad. Para los que quizás no conocen nuestra ciudad, la ciudad de Bogotá tiene más de 8 millones de habitantes. Es una ciudad que a lo largo de su historia ha recibido poblaciones, comunidades de diferentes territorios de Colombia. Es decir, que en Bogotá cohabitan diferentes poblaciones, regiones, culturas, y eso se ve plasmado pues en la comida, en las actividades culturales que se realizan en los diferentes territorios y también pues nos ha impuesto se nos ha pedido idear estrategias que se adapten a los territorios y una de ellas que está articulada pues a todos los temas y procesos de salud, pues es Salud a mi barrio, que precisamente apunta a llevar equipos de atención primaria en salud en los diferentes territorios y localidades de nuestra ciudad. Bueno, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá pues apunta también a aterrizar el concepto de diversidad en la gestión de salud, que es un poco la intención que se nos ha pedido en este escenario. Para hablar un poco de los antecedentes de la apuesta, de dónde nace esta apuesta de llevar salud a mi barrio, de acercar a las diferentes poblaciones y enfoques a las estrategias que nosotros realizamos, es importante hacer un poco de memoria. En el 2020, en Bogotá, gana una apuesta política, la ciudadanía vota en los diferentes escenarios por una apuesta política progresista diferente y se instala dentro de las políticas públicas o la apuesta de políticas públicas un plan de desarrollo, ¿no? Y ese plan de desarrollo, que es el nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI, liderado por la alcaldesa Claudia López, que es una mujer diversa. Podríamos decir que nunca se había contemplado o se había pensado que una mujer diversa llegara a liderar una estrategia en una ciudad como Bogotá, gracias a la confianza de los ciudadanos y ciudadanas que votaron, a las organizaciones sociales de base, a los colectivos, a las diferentes poblaciones, pues el liderazgo de esta alcaldesa y esta mujer, pues se puede asegurar que este plan de desarrollo pueda ser la ruta con la cual nosotros abarcamos todas las estrategias y actividades que desarrollamos en el territorio. Y allí, en ese plan de desarrollo, pues queda plasmada la propuesta del enfoque diferencial, ¿no? Gracias al activismo, a la disposición, al trabajo dedicado de muchas organizaciones, pues este plan de desarrollo pues, se convierte en el derrotero de las diferentes estrategias. Y allí el enfoque diferencial en el plan de desarrollo pues, juega un papel importante porque lo que busca es el reconocimiento de grupos y personas que han sido históricamente discriminados debido a su pertenencia étnica o racial, orientación sexual, identidad de género, creencia religiosa, etcétera, o en su defecto situaciones económicas
entendiendo desde las intersecciones de los diversos sistemas de discriminación, como el racismo, el clasismo, la homofobia, etcétera. Al ser una ciudad como Bogotá, una ciudad donde su ciudadanía ha avanzado en ejercicios de conciencia, de participación activa, es necesario o se siente la necesidad de profundizar más estos enfoques diferenciales en las diferentes entidades y en las apuestas de política pública. Desde la Secretaría de Salud, bueno, la persona que ha venido liderando este ejercicio ha sido el secretario de Salud, el doctor Alejandro Gómez, quien toma como referente el plan de desarrollo, y la intencionalidad pues es profundizar estos enfoques en los diferentes territorios y escenarios. Pero este llamado es importante en el sentido de que cuando hay una mirada desde lo político, hay una apuesta desde lo político para transversalizar y desarrollar estos enfoques se pueden ver aterrizados en los diferentes territorios. Si no hay una disposición política por desarrollarlos, pues se trunca este ejercicio, se ve un poco más difícil poderlo aterrizar. Desde esta administración, pues desde el plan de desarrollo hay toda la intencionalidad para poderlo desarrollar en cada uno de los escenarios. Eso es lo que vamos a ir viendo un poco en esta exposición, ¿no? De qué manera hemos intentado desarrollar, a través de qué estrategias hemos intentado dar cumplimiento a ese plan de desarrollo y a ese voto de confianza que la ciudadanía nos dio en el 2020 cuando fue elegida la doctora Claudia López como alcaldesa de Bogotá y el señor secretario Alejandro Gómez como secretario. Bien, es importante mencionar también que para que este tipo de estrategias, actividades, procesos, programas se puedan instaurar en las instituciones, es necesario un trabajo colectivo, político y participativo de los grupos poblacionales que van a ser impactados. Es decir, que la posibilidad de que yo esté hablando aquí de este tema, de que haya este escenario, de que exista este escenario de discusión, de conversación, de poder plasmar estos enfoques, es gracias al trabajo colectivo de múltiples organizaciones, de grupos poblacionales en Bogotá, que a través de la construcción de conocimiento colectivo sobre los problemas y barreras en salud, han podido ir permeando a través de liderazgos ciudadanos a estas instituciones. En este caso, pues la Secretaría de Salud. Es gracias al trabajo colectivo de estas organizaciones y poblaciones, de su incidencia dentro de las instituciones y el trabajo colectivo con ellas, que hoy podemos hablar de enfoques poblacionales diferenciales y de género desde la Secretaría de Salud. Lo que quiero decir también es que lo que hacemos nosotros es recoger y conectar de manera sistemática las experiencias, las incidencias de los colectivos y poblaciones que a lo largo de la historia han venido trabajando e incidiendo en cada uno de esos territorios. Como decía hace un momento, Bogotá es una ciudad diversa, es una ciudad que históricamente ha recogido y ha recibido a poblaciones, grupos, colectivos de todo el país, y que podemos encontrar también en cada una de sus localidades. Y que esos grupos y poblaciones no son sujetos vacíos, ¿no? Vienen con su conocimiento, con sus experiencias, y ese conocimiento y esa experiencia ha permitido permear a diferentes instituciones. Hoy, por supuesto, hablamos desde la Secretaría Distrital de Salud. Teniendo como base eso, pues nosotros desde la Secretaría Distrital de Salud, específicamente desde la Subsecretaría de Participación Social, Transsectorialidad y Servicio a la Ciudadanía y la Dirección de Participación, pues lo que hicimos fue recoger esas experiencias y ponerles algunos nombres, algunas etiquetas, conectarlas con algunos conceptos. El primero, trabajo desde la interseccionalidad, es decir, que todos los programas y procesos, proyectos y actividades que nosotros desarrollamos y desarrollaremos dentro de la Secretaría Distrital de Salud estén pensados desde la interseccionalidad. Entender
que una mujer que habita el territorio, además de ser afro, es madre, pero además también puede ser víctima de la violencia, desplazada, y entender esas interseccionalidades que se dan en el territorio y que pasan por la corpopolítica, es decir, por el cuerpo de esos sujetos, es fundamental al momento de desarrollar programas y proyectos en los diferentes escenarios y programas que nosotros desarrollamos. Entenderlo nos permite, comprenderlo, nos permite que todos los programas que desarrollamos desde la Secretaría de Salud sean y partan desde el reconocimiento del otro como legítimo otro en la convivencia. Y eso es fundamental, porque en la medida en que nosotros entendemos que ese sujeto histórico que está en el territorio vive desde la interseccionalidad, se relaciona desde allí, nuestros programas pueden generar acciones sin daño. Eso es lo que buscamos en cada uno de los programas y programas que desarrollamos. El territorio, es decir, nada se puede realizar sin entender y comprender el territorio en el cual habitan estas poblaciones. Entonces nosotros lo que desarrollamos es un diagnóstico territorial que permite dar cuenta de las tensiones históricas que se dan en esos territorios, pero el territorio más allá entendido de simplemente el lugar físico, sino también como un espacio de construcción social, ¿no? De esas relaciones ecológicas mediadas por relaciones de poder, de colaboración y de conflictos de interés. Y lo vemos plasmado y lo vamos a mirar más adelante cuando entendamos, por ejemplo, que Bogotá cuenta con cabildos indígenas en esos territorios y que la manera de relacionarse de las poblaciones indígenas es diferente al hombre blanco occidental. Y allí cohabitan esas visiones y esas miradas en los territorios. Y eso es fundamental al momento de poder entender y generar acciones y actividades en cada uno de esos escenarios. También, por supuesto, la mirada sistémica, ¿no? Es decir, la mirada compleja. Morán siempre nos advertía de que los problemas no deben entenderse de manera aislada. Y eso lo hemos ido comprendiendo desde la Secretaría Distrital de Salud. Debemos entender los problemas de manera compleja. O las situaciones o las relaciones que se dan en los territorios de manera compleja, de manera sistémica. Y lo complejo no tiene que ver precisamente con lo complicado, sino con esa interrelación entre los sistemas que se dan en los territorios. Y eso es fundamental al momento de realizar programas y actividades y procesos desde el contexto de salud, de entender los determinantes sociales en salud y cómo eso termina afectando a cada una de las realidades de las poblaciones que habitan nuestra ciudad de Bogotá. Y esa interacción, como también al final de cuentas, desde lo local, termina afectando la decisión en políticas públicas y las decisiones que se toman desde los gobiernos. Voy a intentar, porque me advierten que, para un momento, porque me advierten que no se está presentando. No sé si en este momento sí, ¿me confirman? Ya ahora sí, doctor Leonardo, y se ve antes de comentar. Muchas gracias. Vale. Pues hablaba hace un momento de la mirada sistémica y de la posibilidad de cómo esto termina, esa mirada termina desde lo local afectando las decisiones que se toman desde el orden nacional o distrital en este caso, ¿no? Y los procesos que desarrollamos en el territorio con las organizaciones, con las poblaciones, pueden tener una incidencia directa en las decisiones que se toman en términos de política pública, en términos de orden distrital y en tomas de poder en los escenarios. Con esta mirada general de algunos conceptos e ideas de cómo abordar o cómo hemos abordado desde la Secretaría Distrital de Salud, nos acercamos entonces específicamente a la experiencia de la Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad de la Secretaría Distrital de Salud, ¿no? Y aquí nace una apuesta fundamental anclada
a Salud a mi Barrio y son los territorios de innovación y participación en salud. Los equipos que hacemos parte del sector salud y que recibimos la Secretaría de Salud en el actual gobierno, lo recibimos en medio de una realidad y fue la pandemia, ¿no? La pandemia nos invitó a repensarnos, pero repensarnos no solamente desde categorías y conceptos, sino también desde las actividades y las formas en que realizamos las intervenciones. Y la implementación de los enfoques, es decir, del enfoque poblacional, diferencial y de género, ha implicado sí o sí una transformación gradual de la forma en que se planifica, implementan y evalúan los proyectos, programas de salud y procesos de participación social ciudadana. Si las instituciones, una cosa que comprendimos rápidamente, no desarrollamos, y las personas que estamos al interior de esas instituciones, no desarrollamos capacidades de adaptación al cambio rápidamente, no podremos acompañar y desarrollar programas con enfoque poblacional y diferenciales de género de manera asertiva. Entonces, un primer elemento es la capacidad de transformar, obviamente, en instituciones como estas, de manera gradual, la forma en que nosotros planificamos, implementamos y evaluamos y desarrollamos los programas en salud. Es profundamente importante y necesario adaptarnos a las realidades y tener una conversación permanente con esas poblaciones, con esos colectivos, con las organizaciones para poder desarrollar los programas. Y aquí es fundamental y entra un elemento importantísimo y es contar con equipos transdisciplinarios que acompañen este tipo de procesos, que tengan la sensibilidad para poder desarrollarlos y acompañar las poblaciones, que cuenten con la capacidad de adaptarse a esas situaciones, con la experiencia de haber trabajado con ellos y con ellas, pero además con la apertura mental para poderlos desarrollar. Ese es un elemento, ¿no? Entonces, la adaptación de los programas. Lo segundo, contar con equipos transdisciplinarios que puedan acompañar y desarrollar esas actividades en los territorios. Tercero, contar con articulaciones de orden nacional e internacional. En este caso, nuestro aliado fundamental para desarrollar varios de estos programas ha sido la OEI, y ahí contamos con la experiencia que ellos han tenido en el desarrollo a nivel regional e internacional de muchos de estos programas, la academia, cómo hemos podido irnos articulando con la academia, una academia no estática, sino dinámica, capaz de poner a su disposición el conocimiento conceptual, pero siempre en articulación con el territorio y con las poblaciones. Y por supuesto, un eje transversal, la participación activa de las comunidades y poblaciones con las cuales vamos a realizar los programas. No podemos seguir pensando que los programas se hacen desde el escritorio, sino desde el territorio, y es en diálogo permanente desde allí. Y eso nos lo permitió precisamente, obviamente, la intencionalidad del plan de desarrollo, donde había una lectura de poderlo entender así, sino también la pandemia, ¿no? Y de cómo era necesario poner un diálogo permanente con las comunidades y poner a disposición la inteligencia colectiva al servicio de la ciudadanía. Y aquí nos encontramos con una mirada circular de los enfoques poblacionales diferencial y de género, ¿no? Es decir, que no podemos solamente aislar lo diferencial. Lo diferencial está en continua comunicación y diálogo con lo poblacional, pero eso poblacional y diferencial está en diálogo constante y permanente con la perspectiva de género, ¿no? Porque entendemos que hay discriminaciones de género, hay desigualdades de género en los territorios, ¿no? En todas las poblaciones, y eso es fundamental mencionarlo y ponerlo en primera fila de discusión y conversación. Entonces, si miramos de manera circular lo poblacional diferencial y de género,
podemos entender que los niños y niñas, adolescentes y jóvenes pueden tener un diálogo desde la ruralidad. Por ejemplo, contamos en Bogotá con la localidad de Sumapaz, que es nuestra localidad más grande y que tiene una perspectiva desde lo rural, ¿no? Es decir, que nuestras intervenciones y acompañamientos o acciones no pueden ser de la misma manera en Sumapaz, que es rural, a como lo hacemos, por ejemplo, en Antonio Nariño, que es una localidad mucho más urbana. ¿Cómo entendemos la soberanía alimentaria? ¿Cómo articulamos los colectivos que desarrollan y que vienen construyendo conocimiento alrededor de las huertas urbanas al ejercicio de los procesos que nosotros desarrollamos? Y cómo, por ejemplo, este tipo de acciones le apuntan a temas de salud mental. Cómo el enfoque étnico no solamente debe entenderse desde una sola población, sino que es importante sumar a los pueblos indígenas, pero también a los pueblos raizales que vienen de San Andrés y Providencia y que habitan nuestra ciudad, la población afro y la población que habita la ciudad desde la mirada gitana, por ejemplo, que es allí otra mirada y otra relación, ¿no? Y también la población palenquera. Y la población en discapacidad o derechos humanos y paz, que sabemos que Colombia ha vivido unos procesos de diálogo en términos de paz, que muchos excombatientes, mujeres y hombres, viven en Bogotá, pero también población víctima del conflicto. Y las mujeres en diversidad, las mujeres y diversidades sexuales, las comunidades y poblaciones LGBTI. Y esta intersección, este diálogo permanente, institución, poblaciones, población, institución y entre poblaciones, nos ha permitido tener una mayor forma o mayores insumos para poder realizar las intervenciones y procesos que desarrollamos. Y aquí entonces entramos a ese cómo, ¿no? Entonces lo primero que nosotros descubrimos que era fundamental era generar documentos técnicos, lineamientos técnicos que quedaran dentro de la institución. Y ahí el lineamiento poblacional juega un papel importante. Cómo estos equipos transdisciplinarios, estos profesionales, recogiendo las experiencias y en diálogo permanente con las comunidades, desarrollamos documentos que sean documentos activos, que no solamente queden en un cajón, en una oficina, guardados allí, sino que estos lineamientos puedan empezar a permear la forma en que nosotros realizamos las intervenciones o acompañamientos o acciones desde la institucionalidad. Entonces es fundamental y hemos descubierto lo importante que es crear documentos, desarrollar documentos técnicos de lineamiento que permitan desarrollar y transversalizar estos enfoques. Los diagnósticos permanentes en diálogo con las comunidades, no solamente diagnósticos para tener datos cuantitativos que son importantes, sino diagnósticos que nos ayuden a tomar decisiones en tiempo real. Y a través de Salud Data, por ejemplo, que es una plataforma con la cual contamos nosotros en la Secretaría Distrital de Salud, uno puede acceder a esos datos reales y en tiempo real y estar evaluando constantemente y haciendo seguimiento de cuáles son las condiciones en salud que tienen estas poblaciones y la ciudadanía en general en Bogotá, ¿no? La guía para la apropiación e implementación del enfoque poblacional diferencial y de género. Entonces, en construcción colectiva con las poblaciones, con estas poblaciones que acabamos de ver acá, que son diversas en sí mismo, creamos una guía para la apropiación e implementación del enfoque poblacional diferencial y de género. ¿Dirigida a qué sector? Al sector salud. A los profesionales de salud. Para que ellos pudiesen, en un ejercicio sistemático, conceptual, pero también desde herramientas prácticas, ir apropiando estos enfoques, ¿no?
y que eso redunde en la forma en que se hace la atención en los diferentes espacios del sector salud, ¿no? Tanto EPS, IPS del sector privado, como en las subredes o como las EPS públicas del distrito. Y aquí hemos tenido la oportunidad de dialogar con las EPS y con las IPS en varios eventos y espacios de formación y de construcción de conocimiento para que a los profesionales que participan en estos escenarios se puedan acercar en los enfoques. Porque a veces muchos de los profesionales no tienen el conocimiento apropiado. Y no porque no quieran, sino porque no tienen la información. Cuando tú tienes la información, tú puedes sentirla, vivirla, pasarla por tu cuerpo, por tu mente y de esa manera realizar procesos de atención más humanizados en el territorio. Y desde lo digital, hemos desarrollado varias estrategias. Por ejemplo, la Serie del Fogón es una de esas grandes apuestas que hemos tenido a lo largo del desarrollo de nuestras acciones, porque nos dimos cuenta en la pandemia precisamente que lo digital juega un papel importantísimo en todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en cómo publicamos las imágenes, qué tipo de imágenes estamos publicando desde comunicaciones, tienen que ser imágenes incluyentes, cómo incluimos las voces desde la institucionalidad con esas poblaciones, ¿no? Cómo llevamos la medicina ancestral y visibilizamos la medicina ancestral a través de la institución y a través de lo digital. Y la Serie del Fogón, por ejemplo, que hemos tenido, ha sido una conversación de la alimentación con diferentes temas, ¿no? La nutrición. En la última que vamos a presentar próximamente, vamos a tener un diálogo a través de la paz y los derechos humanos con mujeres que han vivido la violencia en los territorios. Y eso ha tenido un impacto muy asertivo. Y nosotros, desde Bogotá, hemos comprendido que es fundamental desarrollar acciones afirmativas específicamente con los pueblos étnicos, ¿no? Porque entendemos que los pueblos indígenas, gitano, afro, raizal, palenquero, han vivido discriminaciones históricas. Y Bogotá es el epicentro de esas discusiones, ¿no? Contamos con 14 pueblos indígenas, con cabildos, y a través de proyectos de iniciativa comunitaria y con dinero, es decir, fortalecidos, con asistencias técnicas y en articulación, por ejemplo, en este caso con la OEI, hemos podido lograr visibilizar, por ejemplo, la medicina ancestral, ¿no? Entonces, 14 pueblos indígenas que han presentado sus iniciativas a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud los ha fortalecido, pero además la Secretaría de Salud ha aprendido de esas iniciativas comunitarias, de cómo desarrollan, por ejemplo, procesos de salud a través del yagé, de la medicina ancestral, etcétera. También con los pueblos gitanos que habitan, que son 2 en Bogotá, a través de las compañías del pueblo afro, porque nosotros tenemos pueblo afro, poblaciones afro de Buenaventura, del Chocó, el pueblo raizal que viene del archipiélago de San Andrés y el pueblo palenquero que viene de la zona del Caribe colombiano, específicamente de Cartagena. Entonces, lo que hemos buscado a través de estas acciones afirmativas es precisamente fortalecer las iniciativas comunitarias, los proyectos que ellos desarrollan a través de capital, de asistencia técnica, para que sigan ahondando y puedan prestar sus servicios de salud a través de estos procesos. Y otro elemento fundamental es la construcción de conocimiento. Ni todas las poblaciones, todos estos colectivos tienen un conocimiento y ese conocimiento es válido. Y no solamente es válido porque la institucionalidad lo mencione, ¿sí? Oficial, sino porque ese conocimiento ha sido validado históricamente a través de las mismas comunidades donde se desarrollan estos procesos, ¿no?
Y una de ellas, por ejemplo, ha sido la comunidad canábica, el cannabis, que hay una serie de estigmatizaciones que viven muchas de estas organizaciones y poblaciones, y nosotros, a través de la Secretaría de Salud, de la estrategia de TIS, de los territorios de innovación y participación en salud, hemos creado mesas canábicas para que empecemos a entender y sensibilizar el cannabis desde la medicina, ¿no? Y hemos tenido foros, por ejemplo, con académicos, donde hemos encontrado las potencialidades del cannabis y del uso del cannabis medicinal en esos escenarios. Y cómo estos colectivos y líderes tienen presencia en los diferentes territorios, y no es estigmatizándolos ni invisibilizándolos que vamos a entender este proceso, sino es incluyéndolos en los procesos de participación social en salud que nosotros desarrollamos, fortaleciendo sus iniciativas en el territorio, y también los profesionales y la institucionalidad va aprendiendo, ¿no? Y por supuesto, los cursos de saberes ancestrales, donde le damos espacio y voz a esas comunidades que habitan los territorios. Y terminando y cerrando con que todo esto es importante en la medida en que potenciamos eventos estratégicos en el territorio. Cuando hablamos de eventos estratégicos, nos estamos refiriendo a procesos sistemáticos con diferentes poblaciones, con colectivos y organizaciones que redundan en eventos y actividades que tienen un impacto en el territorio y que redundan precisamente en incidencia en políticas públicas, ¿no? A través de procesos sistemáticos con jóvenes, con niños, donde ellos participan activamente y que pueden visibilizar esas iniciativas que al final de cuentas inciden en las políticas públicas. Termino con lo siguiente, con lo que hablaba hace un momento de la importancia de los proyectos poblacionales, ¿no? 40 proyectos en el 2021, desde el enfoque poblacional diferencial y de género. En el 2022, 40 más. El 2023 tenemos pensado 40 más, ¿no? Con mujeres, con víctimas del conflicto, con firmantes de los procesos de paz, con población, comunidad LGBTIQ+, desde la salud mental, que es un reto importantísimo, desde SPA, desde comunidades canábicas, etcétera, articulados en una estrategia que es como el llamado que tenemos en este 2023, y es la salud mental, ¿no? Que son los promotores y promotoras del cuidado. Ir fortaleciendo a los líderes y lideresas de estas poblaciones, certificarlos como promotores del cuidado y que ellos puedan transmitir estos conocimientos en los diferentes escenarios. Para ello se creó la plataforma y el curso de promotores del cuidado, anclado al tema de salud mental y salud emocional, porque entendemos que hay una necesidad enorme a raíz de la pandemia, que es una problemática real, concreta en los territorios, y como creemos en el potencial de estos líderes, pues los hemos acercado a procesos de formación, de construcción de conocimiento de manera colectiva, y en este momento muchos de ellos son promotores y promotoras del cuidado, promotores y promotoras del cuidado emocional. Y ellos y ellas, desde una mirada diversa, generan acciones en el territorio, desarrollan acciones a través de redes del cuidado. Y termino con esto, la importancia del cuidado, ¿no? Como un concepto que se ha ido posicionando en Bogotá, en los diferentes territorios, y el cuidado no solamente entendido como cuidar al otro, sino también como cuido mis emociones, pero también como cuido la naturaleza, como cuido mi ciudad, como genero espacios protectores de salud en los diferentes escenarios. Yo dejo hasta allí, creo que mi tiempo terminó, no sin antes, pues nuevamente agradecerle a la OI y a todos los colegas de la Secretaría Distrital de Salud que han venido haciendo un trabajo enorme en cada uno de los territorios para poder desarrollar estas estrategias, y también
al doctor Joel, que me antecedió por la presentación. Yo, Leonardo, muchísimas gracias por su intervención. Hay elementos comunes, todo el ejercicio que han sufrido nuestros dos países alrededor del conflicto armado, y eso ha tenido una incidencia obviamente en nuestro relacionamiento, en nuestra extensión a otros campos como lo comunitario de nuestros servicios de salud. Quisiera entonces invitar ahora al doctor Joel para que se incorpore nuevamente y iniciaríamos con nuestro ejercicio de preguntas. Nuestra primera pregunta, doctor Joel, es ¿cómo está el respeto a la diversidad en los servicios de salud en México, particularmente en Chiapas, y desde el programa que se genera desde la universidad? Bueno, pues vaya, es complicado escuchando, y bueno, saludo también al doctor Mejía por su presentación y todo este trabajo que han hecho. Me pregunto hasta dónde lo que queremos hacer, porque veo que hay muchas iniciativas y creo que estamos hablando en ese sentido como de un mismo lenguaje, de pensar en el otro, en la otra, de darle la voz, de abrirle un espacio para el tema de la salud. Y aquí me pregunto, un poco, la pregunta viene en el sentido de cómo estamos. Pues estamos en un tema muy complicado porque la estructura desde la que partimos pensando en la Secretaría de Salud, en mi caso, pues como trabajador de la universidad, no pertenezco al sector salud en ese sentido, pero conozco los servicios de salud y me imagino que no deben ser muy diferentes a los de allá y a los de muchos lados que se han construido desde el modelo médico hegemónico. Entonces, tenemos esas estructuras construidas con esa visión, con gente, quizás con gente nueva, valiosa, que quiere hacer las cosas diferentes, que le apuesta, pero hay un anclaje ahí muy fuerte a esta visión de ese modelo médico, en donde entender qué significa la otra, el otro, más allá del discurso, en algunas ocasiones se vuelve también como, se puede volver como formas desde el discurso hacer esto como muy instrumental, como refuncionalizar ese discurso. Sí, yo le di la voz porque vino para acá, o le damos la voz porque están participando, pero a final de cuentas, como ocurre aquí en Chiapas, los comités de salud comunitarios, muchos de los comités de salud comunitarios son los encargados del aseo de la clínica, en las zonas rurales, de mantenimiento de la clínica, en algunos casos de limpiar el jardín, en fin. Y en los comités municipales, porque ahí sí he podido participar como ciudadano, la voz del ciudadano es para ver qué es lo que tiene que hacerse, porque quien dicta las líneas del quehacer es la misma secretaría. Entonces, a eso me refiero con la parte esta instrumental, ¿no? Y retomo esto que decía con relación al tema de lo complejo que es cambiar esto, porque pues tiene que hacer un trabajo al interior de nuestras mismas instituciones, y es un trabajo muy importante que requiere de muchísimo esfuerzo, pero lo tenemos que hacer. Y por ahí escuchaba también en la presentación del doctor Mejía estos esfuerzos hacia el interior de la reflexión, del análisis, de entender, de analizar nuevos paradigmas. Ya no podemos seguir con aquellos viejos paradigmas de la salud, de enfermedad, y voltear a ver solamente la enfermedad. La construcción de la salud desde otros ángulos, desde condiciones de vida digna, nos lleva entonces a este escenario de voltear a ver la vida que existe alrededor de las personas, los problemas que existen alrededor de las personas que están desplazándose, migrando, los problemas de la población trans, en género, en la diversidad de género. Y en nuestro caso aquí en Chiapas señalo uno muy particular que sigue siendo muy complicado, que tiene que ver con la relación con los pueblos originarios. Justo estos días se acaba, ayer se acaba de aprobar una iniciativa para incorporar la medicina tradicional en el sistema de salud. Y bueno, ahí hay muchas reacciones. En lo particular, me parece que es algo que requiere de mucho
mucho más que una iniciativa de ley y que incluso puede traer como consecuencia, a lo mejor sí el gobierno tiene muy buenas intenciones en lo que quiere hacer, pero hay una voz de las parteras del movimiento de parteras que dice que no quieren ser parte del sistema. Sí quieren ser reconocidas como parteras, pero no parte del sistema. Y eso nos invita a trabajar de forma paralela, con sistemas paralelos, en este caso con la partería, ¿no? Bueno, por citar este ejemplo concreto, pero esto con relación a las parteras, pero los mismos pueblos en el desarrollo de su vida, de lo que es su vida, cómo quieren ser, pues están optando también por nombrar gobiernos autónomos, independientes de los que existen, nombrados a través de los municipios y del primer nivel de gobierno que existe acá, que son los municipios, ¿no? Y existen movimientos, bueno, el mismo EZ ya se mueve en una propuesta de sus autoridades autónomas, sus estructuras autónomas, sus proyectos autónomos, porque pues tienen claro que si no se construyen desde la autonomía, más bien eso es su lucha, construirse desde la autonomía para poder seguir teniendo vida, como dicen, ¿no? Y bueno, en ese sentido, como institución, nos falta muchísimo. Creo que el problema es complejo, pero lo dejaría ahí. Creo que hay un trabajo muy importante. Hice mención de la Secretaría de Salud, pero las universidades no, como decimos acá, no cantamos mal las rancheras también. La experiencia que yo presento, pues es un esfuerzo universitario, pero también, bueno, lo decía brevemente, trabajamos con médicos que llegan aquí y vienen con la mentalidad de lo que es la formación médica del modelo médico hegemónico, donde la partera es lo peor que puede haber para atender un parto. Vaya, terrible aprendizaje, ¿no? Y contra eso tenemos que luchar aquí también en el proceso de formación, de aprendizaje y de trabajo. Gracias, doctor Joel, por su reflexión. Doctor Leonardo, adelante. Bueno, yo pensaría que, y a través de la experiencia vivida, no solamente desde el sector salud, en este caso me corresponde hablar, sino desde mi propia militancia de vida, desde mis propios procesos personales, yo considero que todo esfuerzo es bienvenido. Todo esfuerzo es bienvenido en la medida en que ayude a profundizar la transformación de escenarios que no permiten avanzar en derechos. Todo esfuerzo es bienvenido y todo esfuerzo es gradual. Lo que nosotros hemos generado desde esta experiencia ha sido gradual, ¿no? Hemos encontrado tensiones como en todos los escenarios y por supuesto también algunos retos. Yo diría que hay 4 niveles, ¿no? El primero, ¿quién está en el poder, ¿no? ¿Quién toma la decisión? Eso es fundamental y allí, en el caso, por ejemplo, de Bogotá, pues tenemos una mujer diversa y una mujer además, que es la primera vez que está liderando procesos. Y tenemos en Colombia una vicepresidenta, es una mujer negra además, ¿sí? Afro. Entonces allí hay una lectura de que se están ganando espacios para poder transversalizar estos enfoques poblacionales diferenciales y de género. Entonces, la pregunta sería, bueno, la ciudadanía está tomando las decisiones y está apuntando a cambios progresistas y de transformación gradual frente a las decisiones que se toman desde las políticas públicas. Eso es fundamental, porque dependiendo de quién está allí, también se va a avanzar en derechos o nos vamos a estancar, ¿no? Yo creería que debemos avanzar en derechos desde los diferentes escenarios. Por eso es muy importante la toma de decisiones y quién está tomando las decisiones. Y al momento de construir gobiernos alternativos, fundamental, pues, hacernos esas preguntas como ciudadanos y como ciudadanas. Lo segundo es que nosotros entendimos desde hace un tiempo que esto no se puede hacer, es decir, avanzar en enfoques poblacionales diferenciales y de género, transversalizar estos escenarios, desde lo que tenemos en este momento, que es la institución. ¿Sí? Si hay otro escenario más adelante diferente, pues trabajaremos desde allí, pero en este momento es lo que tenemos.
es necesario hacerlo de la mano con las comunidades, con las poblaciones. Y eso tiene un nivel de implicación, y es que dentro de las profesionales que desarrollan los procesos de articulación con las organizaciones, deben ser personas con pertenencia étnica. Nosotros contamos con raizal, con indígenas, que realmente tengan un compromiso y una vinculación con esos escenarios. Y crear espacios donde se pueda hacer ese desarrollo de manera equitativa. Nosotros contamos con escenarios que le llamamos quilombos. Los quilombos son espacios de la Secretaría de Salud donde se desarrolla la medicina ancestral, donde trabajan parteras de la población afro, etcétera, pero también respetando y reconociendo esa dimensión de conocimiento, ¿no? Que es fundamental. Entonces los profesionales sí deberían tener una vinculación étnica cuando se trata de trabajar con poblaciones específicas. La población rom, por ejemplo, gitana, que habita Bogotá, debe tener una vinculación étnica. La población afro, la población indígena, debe tener una vinculación étnica o debe pertenecer a alguno, y debe ser aprobado por los mismos pueblos a través de los cabildos. Y si ellos están dispuestos a hacerlo, porque no puede ser algo obligado, sino debe ser en común acuerdo y conversación. El tercer elemento es la adaptación institucional, ¿no? Es decir, cómo adaptamos también la institución, las formas de atención a cada uno de estos escenarios, ¿no? ¿Cómo estamos, digamos, mirándolo y cómo lo podemos desarrollar de esa manera? Entender, como decía Fanon en uno de sus libros, que existe en las ciudades zonas del no ser, ¿no? Esas zonas del no ser, donde no hay derechos, donde hay discriminación, donde se vulneran derechos, debemos ser bastante sensibles a esas zonas del no ser. Y es importante allí, el cuarto elemento, con esto termino, la deconstrucción de ese conocimiento, ¿no? Transformación de paradigma de los que trabajan en salud, ¿sí? De los que acompañamos los procesos de salud. Y yo creo que ahí conectaba muchísimo con lo que decía el doctor Joel, de la transformación de paradigma de los equipos de atención en salud, de los profesionales que hacen ese tipo de proceso. Entender cosas básicas como que a la población gitana, por ejemplo, a la mujer gitana, no la debe atender un hombre, sino una mujer, por ejemplo. Ese tipo de minucias, de detalles, de microcosmos que existen en cómo yo interactúo, de qué forma interactúo y me relaciono con eso, van a ser un cambio enorme. Y ahí la deconstrucción de conocimiento y la transformación de conocimiento es fundamental para el personal de salud, que bien es cierto está parado desde un paradigma occidentalocéntrico, obviamente, porque es la formación que está dentro de las universidades en este momento. Perfecto, doctor Bernardo, muchas gracias. Hay una pregunta muy interesante que, digamos que hay una coincidencia en el profundo respeto que tenemos por nuestras poblaciones, pero ¿cómo seguimos incentivando ese empoderamiento de las organizaciones sociales para que tengan una participación más contundente en la transformación de la salud en los temas de servicio? Un poco desde lo que se planteaba de lo participativo de la estrategia Salud a mi barrio, Salud a mi vereda, y también por la perspectiva de ese respeto de la autonomía territorial que plantea el doctor Joel. Doctor Joel, adelante. No, gracias. Bueno, yo creo que uno de los retos enormes aquí es no perder de vista esta posibilidad de construir diálogos, de tender puentes, de seguir interactuando en ese sentido con los diversos sectores de la población. Yo me remito a los pueblos originarios, pero en el escenario aquí que vivimos en México no solamente es esto. Ahora está toda la lucha de la diversidad de género, que también está reclamando un espacio, reclamando una voz, un derecho a dejarse ver como sujetas de derecho,
sobre lo que tiene que ver la promoción de la salud, quién más que los actores quienes viven, ya sea una enfermedad o una situación de discriminación, pueden ser quienes nos den pauta, nos den líneas para ir trazando esas líneas de acompañamiento, esas acciones que se deben hacer para que realmente no nos quedemos solamente en una receta y en una cuestión, digamos, muy enmarcada desde lo que la mirada de las y los trabajadores de salud puede ser. Entonces, tenemos que hacer ese esfuerzo por abrir, por escuchar, por dar la voz, por reconocer al otro, a la otra, ¿no? Y aquí, bueno, ya también se decía, el tema es que esto es una lucha de poder, son intereses que están de fondo en el tema de salud en particular, pues con todo lo que, bueno, pero no solamente el tema de salud, con todo lo que el modelo económico nos ha llevado en esta ruta, en este mundo que vivimos actualmente, que para fines prácticos pues ya es una llamada de atención muy puntual de dónde estamos, en qué condiciones estamos. Estamos poniendo en riesgo la vida del planeta en general. Pero regresando un poco a la parte esta más micro, más regional, yo creo que es el tema de la autonomía, de entendernos en esta lógica de la autonomía desde la autonomía individual, la autonomía que reclaman hoy mismo las mujeres en su derecho a decidir y en la vida y en muchas otras cosas, en ser escuchadas, en ser atendidas con todos estos problemas que tenemos alrededor, sobre todo aquí en México, con el feminicidio. Esas son las políticas públicas de salud que tenemos que voltear a ver, no solamente de qué se está enfermando la gente, sino todos esos elementos que giran alrededor de una vida digna, decía hace un momento. Y con relación a los pueblos originarios, vuelvo un poco aquí a la insistencia, creo que, bueno, aquí tenemos una experiencia muy clara de levantamiento del zapatismo, que es el único movimiento, uno de los pocos, que ha demostrado que se ha dejado ver si con esta acción violenta para reclamar su derecho a ser reconocida como sujetos de derecho, pero que después de muchos años se ha dado a la tarea de construirse como pueblos originarios desde sus propios gobiernos. Y creo que ahí hay materia importante para poder interactuar. Son autonomías que existen ya, son pueblos que ya están funcionando desde sus propuestas y que de alguna manera, si volteamos a ver las necesidades que se tienen o lo que nosotros estamos volteando a ver como necesidades, muchas veces estamos hablando de lo mismo. Entonces, ¿por qué no sumar? ¿Por qué no voltear a vernos de otra manera? Bueno, hay respuestas implícitas ahí, porque hay intereses económicos, mucho de lo que tiene que ver con la territorialidad de los pueblos originarios, en donde están asentados, pues son territorios muy ricos en muchos sentidos, ¿no? Pero justamente es lo que tenemos que voltear a ver, porque ese concepto de riqueza, de desarrollo que se generó durante muchos años, es justamente lo que hoy está poniendo al planeta en crisis. Entonces, ¿quién mejor que estos guardianes de la tierra, de la selva, de muchos territorios, de los territorios urbanos también, porque la vida urbana se construye de diversas formas y en muchos casos puede ser para un buen vivir, pero en otros no necesariamente. Entonces, yo creo que ese es parte del reto que tenemos como ciudadanas, como trabajadores de la universidad, de las instituciones, de darnos esa oportunidad de voltear a vernos, de entender, y esta parte de abonarle a esa construcción de diálogos y de la toma de decisiones, de concretarlos, que tampoco puede uno ir caminando solamente eso, hay que concretar, tomar decisiones y ensayo-error, creo yo. Interesante, doctor Joel. Doctor Leonardo, adelante. Muchas gracias. Sí, yo creo que hay que avanzar, lo hemos descubierto en la práctica, ¿no? Un concepto que me gusta mucho de Liderazgo es la humildad activa. Es decir,
La humildad activa nos permite entender que no sabemos todo, pero no desconocemos todo. Cuando el servidor o servidora pública profundiza en el ejercicio de comprender y interiorizar que el otro, como legítimo otro, está en el escenario del territorio, tiene un conocimiento, que ese conocimiento es válido, que es importante, avanzamos muchísimo en un segundo concepto que es fortalecer la confianza. En nuestras sociedades, específicamente en Colombia, hay una desconfianza en la institucionalidad total, total. Pero además hay una desconfianza en quien trabaja en la institucionalidad. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando empezamos a acercarnos 3 años atrás, en medio de la pandemia, con las dificultades que ya sabemos que implica estar en el sector salud y liderar un proceso de esto para una ciudad de más de 8 millones de habitantes, nos acercamos a la comunidad canábica, a estos colectivos y organizaciones que desarrollan procesos a través del cannabis, específicamente el cannabis medicinal. Nosotros, digo el equipo humano, cual hago parte porque hay que hacer también ese ejercicio de reconocimiento que hago parte de un equipo humano con una sensibilidad al tema. No todos los equipos humanos tienen esa misma sensibilidad, nosotros somos particulares en ese escenario. Y lo que hacemos desde aquí, pues lo hacemos con mucho amor y con mucha disposición. Y sabemos que somos temporales, ¿no? Nos acercamos a estas poblaciones, a estos colectivos. Era una desconfianza total. Además, sumada y válida porque precisamente nos mencionaban la utilización, instrumentalización, la estigmatización hacia esta población. Y en este momento yo podría decir humildemente que tenemos un avance enorme, tanto así que tenemos veeduría canábica en Bogotá. Es decir, eso era algo imposible hace unos años en Bogotá, hablar de una veeduría canábica, ¿no? De colectivos que hicieran veeduría sobre políticas públicas alrededor de estos temas, que le hicieran veeduría a la Secretaría de Salud, específicamente de cómo está implementando estas acciones en el territorio. Y eso se logra, o lo hemos logrado gracias al desarrollo de ser honestos frente a lo que hacemos y a nuestro alcance, pero también de irlo construyendo con los profesionales y mujeres y hombres que desarrollan estos escenarios. Entonces ahí hay un reto enorme. ¿Cómo construimos confianza, ¿no? En unas sociedades donde prima la desconfianza. Desconfiamos de Manuel, pero también desconfiamos de Joel, pero también desconfiamos de Leonardo, pero también desconfiamos del que está al lado, ¿no? Y nos atomizamos allí y eso funciona muy bien y es muy útil al sistema en el cual estamos habitando, ¿no? Porque es la cooperación y no la competencia a lo que ha llevado al ser humano a niveles de evolución desde hace millones y cientos de años, ¿no? Es la construcción a través de la inteligencia colectiva. Y ahí no es un tema desde la verticalidad, que es muy difícil en estos escenarios, sino desde la horizontalidad, de reconocer el conocimiento que el otro tiene, irlo construyendo en esos escenarios. Es un reto muy profundo. Y el segundo, con este término, es la transformación de los propios paradigmas, ¿no? Es decir, el entender que mi conocimiento puede ser válido en un escenario, pero no necesariamente tiene que ser impuesto a los demás, ¿no? Es decir, más escucha profunda, diría un viejo monje budista, Thich Nhat Hanh, más escucha profunda. Y en estos escenarios de escuchar, de dialogar, de estar en conversaciones con tantos grupos en diferentes escenarios, es fundamental avanzar en la escucha profunda, ¿no? Que muchas veces lo que queremos es cómo yo destruyo tu conocimiento, ¿no? Cómo mi conocimiento es más válido que el tuyo.
¿sí? Una especie de epistemicidio que han vivido pues las organizaciones, los colectivos por mucho tiempo, ¿no? Es decir, mi conocimiento es válido, mi palabra es válida y me interesa destruir tu argumento y no comprenderlo para poder construir colectivamente. Y ahí la academia tiene un papel importantísimo, ¿no? Porque además nos educan para eso. ¿Cómo yo acabo con tu concepto, con tu idea para imponer la mía? Y los pueblos originarios ahí tienen mucho, cuando hablan de caminar la palabra, cómo caminamos la palabra, ¿no? Y hay mucho que recoger, cómo generamos diálogo de saberes, ¿no? ¿Sí? Construcciones desde el saber. Y ahí, bueno, dejo hasta ahí para no aburrir más. Muchas gracias, doctor Leonardo. Sí, definitivamente el tema tiene muchas aristas, ¿no? Que tiene que ver con la participación política, con un ejercicio de la educación, con las dinámicas sociales que cada vez son más diversas. Se nos quedan muchos temas fuera, el tema de la población migrante, por ejemplo, no solamente en Bogotá con el caso de Venezuela, sino en Chiapas, si no estoy mal, con la población migrante que viene de Guatemala. De verdad quiero agradecerles muchísimo por sus reflexiones, nos quedan muchísimos elementos de participación, queda una luz de esperanza un poco con estos ejercicios sistemáticos en los que hemos convertido a la comunidad en el centro de las intervenciones, en donde tenemos un profundo respeto por las creencias, por sus cosmovisiones, y definitivamente lo que queda por delante son retos, más retos para poder generar un sistema de salud inclusivo, respetuoso del ser humano. Doctor Joel, muchísimas gracias por su participación. Agradecemos todos los elementos que nos deja el día de hoy. Doctor Leonardo, también muchísimas gracias por mostrarnos este ejercicio a la Secretaría de Salud Distrital, y queremos invitarlos a todos y a todas para que estén muy pendientes de la realización de nuestro próximo encuentro, que se desarrollará el próximo 24 de marzo. En este mismo horario les estaremos confirmando las indicaciones para que nos puedan acompañar. De verdad, muchísimas gracias a los dos. Esperamos que esta discusión haya sido de provecho para todos nuestros participantes. Muchísimas gracias. Recuerden que somos OEI, hacemos que la cooperación suceda. Un resto de feliz día para todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buen día. Buen día.